Tenía que haber sido a los 5 años cuando sonaban las sirenas de ataques antiaéreos en un pequeño pueblo donde yo nací, que se llama Moshav Kohav Mijael, que está a unos 40 kilómetros de la Franja de Gaza. José Ramón pues significa mucho, nos hicimos junto a él. La verdad es que tuve un maestro, un líder fantástico. Trabajé a su lado incansablemente, fue un trabajador muy fiel en momentos cruciales, en momentos difíciles. En el Mundial del 94 me tocó ser compañero de Pelé. Yo tuve que picar mucha piedra para llegar a donde estoy, muchísima. Y un periodista no se hace frente a las cámaras. Un periodista se hace en el campo de batalla, en la trinchera. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues nos sentimos muy orgullosos, la verdad para nosotros es un verdadero orgullo, un honor recibir en este estudio de La Trinchera con José Luis Arevalo, a ni más ni menos pues a uno de los más grandes analistas del deporte en México, el querido David Faitelson, a quien le agradecemos muchísimo la presencia. David, muchas gracias por venir a La Trinchera. Al contrario, José Luis, muchas gracias, aquí estamos. Tenía muchas ganas de venir, lamentablemente no se habían dado los tiempos, Sí, pero aquí estamos. La agenda es complicada, ¿no? Y con entre Juegos Olímpicos. Bueno, desde que entré a Televisa no me dejan en paz, pero está bien. Ya sabes cómo somos ahí. Ya estoy entendiendo cómo son, pero está bien, está bien. Mientras mientras mi cuerpo aguante el ritmo, no hay problema. Qué bueno, David. Pues muchas gracias, de veras, muchas gracias por dejarnos este No, tiempecito. al contrario. Oye, pues, como te decía antes de entrar al aire, estabas con un corresponsal de guerra, y yo quisiera empezar preguntándote, cuando tú escuchas la palabra guerra, o ves en la televisión las guerras, ¿qué significa para David Faitelson la guerra? Uf, qué pregunta más compleja me haces. Mira, mi primer pensamiento tenía que haber sido a los 5 años, cuando sonaban las sirenas de ataques antiaéreos en un pequeño pueblo donde yo nací, que se llama Moshav Kohav Mijael, que está a unos 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Pero bueno, para mí realmente era voy a decir algo que parece una tontería, pero para mí era un momento de felicidad, porque pues lo primero que teníamos que hacer es prender las luces de la casa, no sé por qué, o no sabía por qué. Mi papá corría hacia a la armería del pueblo porque iban a armarse los papás, y mi mamá me llevaba al búnker, que era un hoyo, una edificación, una construcción que tenías que bajar muchas escaleras, pero para mí era un momento soñado porque abajo estaban todos mis amigos y jugábamos y las mamás platicaban y a nosotros nos daban dulces, golosinas, leche con chocolate, y así pasaba yo los primeros días en la guerra, sin saber qué es lo que pasaba realmente hacia afuera. No había tanta comunicación de televisión, eran otros tiempos, eran principios de los años 70, me tocó vivir siendo chico la guerra de Yom Kippur, El Yom Kippur, que fue una guerra cruenta. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero fue una guerra donde el país Israel se vio muy amenazado, sufrió muchísimas bajas. Pero esa era la guerra para mí. Yo no alcanzaba a dimensionar lo que significaba, porque en Israel es un tema de que, por ejemplo, los muchachos más grandes, 18, 19, mi papá tenía un tema médico que no le permitía ir al ejército, pero mucha gente se iba. Sí, reservistas. Y yo no alcanzaba a dimensionarlo realmente. Para mí, insisto, nosotros éramos chicos, en las esquinas parábamos los autos, pintábamos los faros, las calaveras de azul. Después entendería que era para que los aviones no los vieran en la noche.
Y nada, veíamos cómo pasaban los tanques por la carretera que iban hacia el sur, hacia Beersheba, hacia la frontera con Egipto, y pasaban y pasaban y pasaban. Em, y nada, quizá no, mi cabeza nunca alcanzó a dimensionar, insisto, lo que era una guerra. Sí tengo recuerdos vagos de familias, vecinos nuestros que de pronto la familia lloraba porque alguien no había regresado. Sí, claro. En ese contexto, ¿cómo fue la infancia de David Faitelson? ¿Fuiste un niño feliz? ¿Qué hacía David Faitelson? ¿Y cómo empieza el gusto por el deporte, no? Bueno, yo fui el niño más feliz del mundo. A mí me traen a México de vacaciones a los 7 años. Se prolongaron un poquito esas vacaciones. Pero era un niño muy feliz, muy contento en el campo, corría, jugaba fútbol. Realmente era un chico feliz. El deseo por el deporte me lo impregnó mi padre mexicano. Y bueno, nosotros en aquel momento era muy difícil ver partidos de fútbol por televisión. Nos llegaba mucho la liga inglesa, la liga israelí no se transmitía, obviamente no había la estructura para hacerlo, pero nos llegaba la liga inglesa mucho, así que nosotros éramos fanáticos de Liverpool. Y mi papá me inculcó mucho el amor por el deporte, me hizo aficionado de un equipo que todavía existe, que es muy tradicional en Israel, que se llama Beitar Jerusalén, un equipo que, bueno, realmente un poco más tarde me di cuenta que era un equipo que representaba la extrema derecha. Ah, mira. Mi papá no era de extrema derecha, pero bueno, venía huyendo, entre comillas, con mi mamá, que es cubana, de la revolución de Fidel Castro. Entonces, yo creo que todo eso de alguna manera influyó para que él se decantara por un equipo de extrema derecha, ¿no? Lo más alejado de la izquierda, porque mi papá venía muy dolido de lo que le habían quitado en La Habana, ¿no? Que tenía una compañía de taxis y que le iba muy bien, pero llega la revolución y les quitan absolutamente todo. Pero la realidad es que mi niñez fue fantástica y desde muy chico mi papá me inculcó eso. Hay una fiesta que se hacía en el judaísmo, que se hace en el judaísmo, que se llama Purim. Es una fiesta de disfraces. Entonces los niños siempre la disfrutamos muchísimo, disfrazarse, como si fuese Halloween. Y me acuerdo muy bien que mi primer el disfraz que yo recuerdo, seguramente habré tenido otros, pero yo le pedí a mi papá y a mi mamá disfrazarme de Pelé. Entonces, mi pobre padre, que en paz descanse, recorriendo todo, se imaginan los 70, 75, por ahí, 1975, recorriendo todo Israel para conseguir una camiseta. No, la gente no dimensiona. No son los tiempos de hoy, donde claro, en línea consigues una camiseta y te llega al día siguiente a tu casa. No. Pues quién sabe dónde consiguió la camiseta de Pelé. Fue allá al puerto, a Haifa, si no me equivoco, y consiguió una camiseta de Pelé que me quedaba apretada, pero bueno, me la puse. Y me acuerdo que, digo, esto no, espero que no tenga ninguna connotación racial, porque no la tenía para mí de ninguna manera. Pero me acuerdo que mi mamá me pintó la cara con betún de zapatos para que yo pareciera Pelé. Entonces esa es mi momento más maravilloso de la infancia. Fíjate lo que son las cosas, José Luis. Años después, en el Mundial del 94, me tocó ser compañero de Pelé. Conocerlo, ¿eh? Trabajar junto a Pelé. Entonces fue un momento para mí realmente maravilloso. 20 años atrás, yo me disfrazaba de Pelé y 20 años después en Chicago, en la inauguración del Mundial, estaba a su lado. Los miedos de David Faitelson en la infancia, ¿a qué le tenías miedo? Viviendo inclusive abajo de los bombardeos, ¿eso te producía miedo o tenías algún miedo en particular? ¿A la oscuridad? ¿A salir del país? Digo, no sé, ¿algún miedo en particular? No, a esa no tenía miedo. Yo creo que conocí el miedo cuando llegué a México. Okay.
Se me hacía una ciudad muy impactante, yo tenía los ojos rojos todo el día por la contaminación, la altitud, la comida era demasiado picante. Y bueno, mientras uno va creciendo, va perdiendo la fantasía, ¿no? El miedo lo conocí cuando nacieron mis hijas. Ahí es donde yo tenía miedo. Yo decido, bueno, las cosas, yo no decido, más bien decidieron que las cosas terminaban una era en TV Azteca y tuve la oportunidad, yo busqué la oportunidad de irme al extranjero porque empecé a ver unas cuestiones. A mí no me, yo amo esta ciudad, me encanta vivir en la Ciudad de México. Ahora aproveché la oportunidad y me regresé con mi mujer. Ya mis hijas son grandes, estudiaron en la universidad, graduadas, una está estudiando todavía y viven en Estados Unidos y bueno, decidieron hacer su vida allá, yo no las obligué a eso. Pero lo primero que hice fue volver a la Ciudad de México. Pero yo empecé a tener mucho miedo de que algo les pasara a ella. A mí no me pasa nada. Yo la Ciudad de México la disfruto. No vivo en... no me gusta la Ciudad de México de los barrios privilegiados. No me gusta la Ciudad de México de las cerradas, de allá arriba de las Lomas o de Interlomas o de Santa Fe. No, a mí me gusta el México del barrio. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Y bueno, ahora estoy en esta etapa de mi vida, pero quizá ese fue, José Luis, el mayor miedo que tuve, que le hicieran algún daño a mis hijas. Claro. Y a partir de ahí tomé y prácticamente huí y desaparecí. Dije, no me van a hacer ese daño. Justamente en aquel momento, yo me acuerdo muy bien que nosotros tenemos un compañero, un amigo, Nelson Vargas, aquel que fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte y era compañero nuestro en TV Azteca, narraba Juegos Olímpicos de natación. Íbamos mucho a su casa ahí en el Pedregal y conocimos muy bien a su familia, incluyendo a su hija Silvita, que lamentablemente fue secuestrada y bueno, al final asesinada. Y yo vi a Nelson y a la mamá de Silvia, se llama Silvia, y vi cómo sus vidas, pues prácticamente mataron a su hija, pero los mataron también a ellos. Nunca, la cara de Nelson nunca volvió a ser la misma. Obviamente la mamá tuve menos relación con ella, pero es una tragedia. No sé qué tipo de dolor habrá tenido. No lo alcanzamos a entender ni realmente a medirlo, claro. Pero yo tuve miedo, mucho miedo, dije. Y yo me preguntaba siempre, fíjate lo que son las cosas. Hace poco tiempo estuve en una comida con Nelson, una entrevista que le hice. Y hubo un momento en que Nelson me preguntó, ¿por qué te fuiste de México? Y yo no sabía qué contestarle. No podía decirle a Nelson, me fui porque vi por lo que vi con tu hija. Porque además, lo mío fue mucho más complicado, ir a buscar que una compañía extranjera me contratara y me llevara a vivir a Estados Unidos. Yo tuve que buscarlo y tuve que bajar mis pretensiones económicas y sacrificar muchísimas cosas en búsqueda de eso. Y Nelson, como multimillonario, dueño de las albercas y demás, pues podía vivir donde él quisiera. Yo creo que los hijos, luego, los dos hijos que son muy buenos muchachos, muy inteligentes, trabajadores también, los dos hijos, los hermanos de Silvia, sí decidieron irse a vivir a Estados Unidos, impactados por lo que pasó con la hermana. Yo supongo eso. Pero ese fue el único momento en que yo realmente conocí el miedo, ¿no? No he tenido más episodios de miedo porque, insisto, lo que pasó en mi juventud, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi infancia, no adolescencia, la adolescencia fue en México, en mi infancia realmente cierro los ojos y son algunos de los mejores momentos de mi vida. Era muy niño para entenderlo. Los que sufrían eran mis papás. Y en todo este contexto, ya hablábamos de la guerra, de las guerras en Israel, pero
¿Cuál ha sido la guerra más difícil de David Faitelson, ya sea profesional o personal, ¿no? Y que has logrado superar. Bueno, mira, la guerra más difícil para mí personal ha sido conformar una familia en un medio muy disfuncional, en un medio donde el índice de divorcios o de familias disgregadas es muy alto. Y bueno, eso ha sido el gran reto, poder mantener a mi familia. Voy a cumplir con mi esposa, con Irene voy a cumplir 29 años de casado, y tengo 3 niñas, pues que lo único que yo les pedí en la vida es que estudiaran. Y las 3, bueno, la última lo voy a hacer ahora el 17 de diciembre, pero ya 2 graduadas, trabajando, y la tercera quiere ser doctora, y ahora el 17 de diciembre termina en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, en San Francisco, bueno, en Oakland, termina su carrera y seguirá estudiando para especializarse en doctora. Pero realmente ese era el gran reto. No caer en un medio donde hay muchas tentaciones, Sí, claro. en un medio donde realmente mis hijas no me conocían de chico, porque yo trabajaba toda la semana y el fin de semana salía a hacer reportajes a los partidos de Sí, fútbol. no estás con él. Entonces nunca estaba con ellos. Ahora mi esposa me platica, ¿te acuerdas cuando Michelle cumplió 9 años, aquella fiesta que le hice en el jardín y que invité y contraté juegos mecánicos? No. Seguramente yo estaba cubriendo Morelia Chivas. Esa es la realidad. No me estoy quejando. Hay gente que la pasa mucho más duro que yo. Yo he tenido una ventaja, siempre he hecho lo que me gusta. Hay gente que no hace lo que le gusta. Yo tengo casi 40 años en esto. Comencé en prensa escrita, porque esa fue realmente mi formación. Eso te quiero preguntar, ¿cómo entras a los medios, David? ¿Cómo es que llegas? Mira, yo soy para no variar, soy un deportista fracasado. Quise ser futbolista cuando fui a hacer una prueba a los 14 años. Había unas pruebas del Atlante allá en Buenavista, sino unos campos que había ahí. Y fui, y el entrenador me dijo, ¿usted qué edad tiene? Le dije, tengo 14 años. Me dijo, le voy a dar el teléfono de un entrenador para que usted le hable. Dije, pasé. Me está mandando con otro entrenador para que yo hable con él. Apunté el número y llamé, era Jacinto Licea. El coach, legendario coach, todavía vive, de las Águilas Blancas del Politécnico. Mira. Es decir, el entrenador de fútbol del Atlante me mandó a que yo fuera jugador de fútbol americano. Usted va a tener un éxito rotundo ahí. Nunca me gustó el fútbol americano. Luego intenté ser beisbolista y también jugué mucho béisbol. Yo consideraba que no era malo, hasta que fui a la Academia de Pastejé, allá por Atlacomulco, Estado de México, donde se preparaban a los peloteros profesionales. Y fui un verano y el entrenador me llama al final y me dice, oiga, usted no va a llegar. Pero tenemos una escuela pegada aquí que es de umpires, ¿no le interesa? En ese momento lo consideré. Pero a final de cuentas mi papá me dijo, estudia. Pero yo sabía, a diferencia de otros chicos, José Luis, yo a los 12, 13 años ya sabía lo que quería hacer. Quería ser comentarista deportivo. Quería ser periodista deportivo. Entonces, era increíble cómo yo en la secundaria, en la preparatoria, la secundaria, ya empezaba yo siempre tenía el periódico a un lado, la afición o el esto, y sabía resultados y alineaciones. Era realmente un enfermo por eso. Hasta que un día le dije a mi papá, mi papá leía mucho el periódico La Afición. Hoy es parte del Grupo Milenio, pero era un periódico independiente que sobre todo cubría mucho béisbol. A mi papá le gustaba mucho el béisbol. Y le dije, un día le pedí, por favor, llévame a La Afición. Tenía yo
14, sí, 14 años, iba a cumplir 15. Llévame al periódico La Afición y voy a ver si me dejan ser ayudante de Tomás Morales, que era un gran periodista de béisbol que falleció hace algunos años y que yo siempre leía sus columnas. Mi papá me encausó mucho por el béisbol. Yo no conocía el béisbol hasta que llegué a México, me llevó al Parque del Seguro y ahí me enseñó cómo se jugaba el béisbol. Y entonces yo quería ser periodista de béisbol. Mira. Y llegué a la redacción de La Afición, me recibió un tal, entre comillas, el tal, Jorge Ventura, el Che Ventura. El Che Ventura. Era el jefe de ahí. Y le digo, señor Ventura, yo quiero ser periodista de béisbol, quiero ser reportero de béisbol, quiero aprender, deme oportunidad. Y me dijo, no, en béisbol tengo mucha gente. Pero viene el Mundial de México 86 y estoy buscando reporteros y asistentes, ¿te interesa? Y le dije, sí, claro que me interesa. Ah, bueno. Mañana ve al centro de capacitación, ¿sabes dónde queda? Le dije, sí, cómo no, entrenaba ahí la selección mexicana frente al Estadio Azteca. Claro, ve al centro de capacitación y si me traes una entrevista, te voy a contratar. De ahí bajé emocionado, mi papá me estaba esperando con el viejo Dodge, año 1968, Coronet, café. No era automático, todavía era de palanca. Y mi papá le digo, papá, ¿sabes qué? Vamos a la calle Victoria a comprar una grabadora. Eran tiempos de grabadora. No sé si tú lo viviste, José Luis, pero yo viví los tiempos de grabadora todavía. Sí. Y entonces compramos una grabadora y al día siguiente fui al centro de capacitación. Y era una selección pues, que tenía figuras, Fernando Quirarte, Tomás Boy, era la base de Pumas, entrenados por Goran Milutinovic. Y la realidad es que pasaron todos los jugadores. No era como hoy, que había un jefe de prensa. ¿No? Ahí entrabas, decías, vengo de La Afición, pásale. Y me ponía yo ahí en el donde salían los jugadores después del entrenamiento y la verdad es que ninguno se detuvo conmigo, nadie. Y yo dije, bueno, Dios mío, pues se acabó. Voy a regresar con el señor Ventura. O sea, no hubo ni una entrevista. Voy a regresar con el señor Ventura sin entrevista. Volteo y al fondo quedaba un jugador tomándose unas fotografías por ahí con alguien. Y ya viene caminando y le digo, señor, ¿me puede dar una entrevista, por favor? Sí, adelante. Se quedó conmigo como 15, 20 minutos. Javier Hernández, el Chícharo. El Chícharo, el papá. El papá de Chicharito. Mira. Gran futbolista, gran persona, sí. Gran persona. Una persona maravillosa, tuve la oportunidad de conocerlo. Fue un extremo, jugaba para Tecos, para el Puebla, el Atlas también jugó. Me dio la entrevista a Javier Chicharito, Javier Chícharo Hernández, y bueno, quizá el mejor recuerdo que yo tengo en mi vida ocurrió el día siguiente. Fui a la redacción, escribí la nota como pude, yo no tenía mucha redacción, sí leía mucho. Estabas muy joven también. Siempre leía mucho, pero bueno, me ayudaron ahí con un corrector de estilos, me adecuamos la nota, la pusimos y ya me fui a mi casa. Y yo recuerdo que al día siguiente no tenía escuela, y mi papá se fue a trabajar temprano y regresó. Dije yo, ¿qué pasa, Dios mío? Toca la puerta y la cara de mi padre era una cara realmente que yo nunca voy a olvidar porque tenía el periódico La Afición en la mano. Con la nota. Con la nota que yo había publicado, la primera nota que yo había publicado. Decía por David Feitelson, decía Chicharito, si no me equivoco, vamos a tener un equipo competitivo en el Mundial, es decir, esa era la cabeza de la nota. Y bueno, mi papá moriría unos meses después. Pero realmente cuando la gente me pregunta, ¿tuviste palancas para llegar? No, ningún tipo de palanca, ningún tipo de relación. Insisto, mi papá me dejó afuera ahí en la comunidad de Tabacalera, donde estaba La Afición, atrás del edificio de lotería. Ahí me dejó mi papá. Y yo subí y me encontré el destino, Dios me puso a un hombre como el Che Ventura, en paz descanse, que fue fundamental, gran personaje, excelente persona.
me puso ahí y encontré la oportunidad. Duré poco en la afición porque mi intención era hacer béisbol. Ok. Entonces me llama el propio Che Ventura y me dice, David, me llamó Eduardo Orbañanos, que fue un comentarista de béisbol, familiar de Raúl y todo, y me dice que tenía el control del Heraldo de México. Me llamó y me dice que necesitan un periodista de béisbol, ¿te interesa? Yo sé que ese es tu sueño. Dijo, muchas gracias, señor Ventura, sí me interesa. Y entonces, antes del Mundial, me cambio al Heraldo de México. Y en el Heraldo dividen la página del Mundial de Fútbol y la otra página de las noticias de deportes que seguían ocurriendo. Sí. En 86 tuvimos una temporada maravillosa. Ahora recordábamos que murió Fernando Valenzuela. Una temporada maravillosa porque los dos pitchers zurdo mexicanos, tanto Valenzuela como Ted Higuera, ganaron 20 partidos cada uno en Grandes Ligas. Entonces me toca a mí esa sección, hago algunas cosas pequeñas en el Mundial y luego surge una oportunidad, la verdad, fue una oportunidad con más dinero, de hacerme, de tener la fuente de béisbol en Excelsior, mira qué maravilla, que era una cooperativa. Y cierto. Era una cooperativa, yo no era cooperativista, pero bueno, la verdad es que pagaban mejor que otros periódicos, pagaban puntualmente porque los periódicos en aquel momento era a ver qué día te pagaban. Y ahí paso a Excelsior y con Excelsior me fue muy bien, cubrí los Juegos Panamericanos, que fue mi primer evento internacional en Indianápolis en 87. Me mandaron a los Juegos Olímpicos de Seúl 88 en prensa. Y bueno, la verdad es que mi formación, y yo lo agradezco mucho, es prensa escrita que y eso me da a mí las bases fundamentales para poder, yo redacto, escribo, leo, y bueno, eso me hace a mí, o me convierte a mí, o me da armas para ser un mejor periodista. José Ramón Fernández o André Marín en la vida de David Faitelson, ¿quién es más significativo en tu vida personal o profesional, David? No, yo creo que José Ramón, para los dos, para André y para mí, obviamente, José Ramón, pues significa mucho. Nos hicimos junto a él. Yo venía, bueno, André era más joven que yo, paz descanse, y André llegó muy joven a la redacción ahí de 14 años también. Mevisión, de acuerdo, sí. Yo venía ya de unos años en periódico, insisto. Y bueno, la verdad es que para mí entrar a la televisión, pues fue un reto. Yo no era un tipo de televisión de ninguna manera. Y costó un poco de trabajo acostumbrarme a los medios electrónicos, claro. Pero bueno, la verdad es que tuve un maestro, un líder fantástico. Aproveché. Yo siempre tengo o trato de desechar lo malo de las personas y priorizar lo bueno. Y bueno, he priorizado lo bueno que me ha dado José Ramón, he hecho de lado lo malo que también me dio, y la verdad es que pues estoy muy agradecido con lo que él me ayudó, como yo también ayudé muchísimo. Yo trabajé a su lado incansablemente, fui un trabajador muy, muy, muy fiel en momentos cruciales, en momentos difíciles, siempre estuve a su lado como su brazo derecho, y bueno, la vida nos llevó por diferentes destinos. ¿El América o cuál es el equipo de David Faitelson? Porque no, ustedes que, no sé cómo lo manejan, yo hasta al aire digo que soy americanista, ¿no? Pero para ustedes es más difícil decir a quién le va. Sí, ¿no? Aunque muchos lo hacen, lo abren completamente, y ahora hay muchos periodistas que utilizan la camiseta del equipo, sí. Que juegan con eso, que crean un personaje. Está bien. Y sobre todo los que trabajamos en Televisa que creen que todos le vamos a la América. Yo siempre creía eso, pero jugábamos con eso y era fácil de jugar porque Televisa tiene un equipo de fútbol como la América que genera protagonismo. Nosotros en Azteca teníamos al Morelia y Veracruz. Pues ¿quién carajos le importaba que hicieras una broma de Morelia o Veracruz? Son equipos que no tienen un peso en nuestra
cultura popular como lo tiene el América, ¿no? Entonces, siempre era fácil jugar con eso, de decir, no, pues el América, Televisa lo empuja, Televisa le consigue que los árbitros le ayuden. Sí. A ver, hay muchas cosas que han cambiado en el fútbol mexicano. El poder que tenía Televisa en la Federación Mexicana de Fútbol, por fortuna, ha disminuido. Hoy mucho. hay más democracia, más apertura. Antes había casi un control absoluto. Esto lo he hablado directamente con el propio Emilio Azcárraga, él lo entiende así. Dice, bueno, nosotros nos adaptamos a los tiempos. Yo valoro mucho lo que la América ha hecho por el fútbol, indudablemente. Valoro mucho lo que Emilio Azcárraga ha hecho por el fútbol y por el América, sobre todo. El cariño, la pasión con la que maneja la América. Y nada, el América para mí fue un equipo importante porque mi padre era americanista, furibundo. Mi padre me llevaba cada 15 días no, porque salía bastante caro, pero cuando podía me llevaba al Estadio Azteca y me sentaba en una de las plateas intermedias y mi padre era un enfermo de la América. Y me acuerdo muy bien que siempre me decía, mira a ese jugador. Me digo, papá, ¿quién? Adelante. La América siempre tenía buenos jugadores, no sé, Batata, Outes, Brailovsky. No. Vacas. Mi papá iba a ver a Alfredo Tena. Era su jugador más emblemático, ¿no? El capitán Tena. Que era una escena de los 80, muy tradicional, con Tena levantando el trofeo. Tena y a un lado Schwartz haciendo la entrevista. Siempre le digo a Fernando, esa fotografía es fantástica porque está Tena, un Tena joven, fuerte, vigoroso. Sigue siendo fuerte y vigoroso, no tan joven, pero sosteniendo el trofeo de campeón y a su lado Schwartz haciendo la entrevista, ¿no? Pero bueno, mi papá era americanista, me hizo americanista. Y todavía me acuerdo muy bien de algunos momentos de mi infancia cuando estábamos un domingo por la tarde frente a la televisión y yo cambiaba la televisión. Ahora los chicos no lo van a entender. Ahora había una productora, había una televisor como teníamos en la casa, aquí en la entrada de Canal Cero. de Canal Cero, sí. Y la televisión se movía para obviamente cambiar el canal, no teníamos el control. Sí. Y la ajustabas con la... Era una circunferencia, ¿no? Que le movías. Una perillita, correcto. Y me acuerdo muy bien que puse de pronto Canal 13 y aparecieron José Ramón Orbañanos y Carlos Albert. Hoy me acuerdo. Sí. Y mi papá me decía, era Deporte B. Mi papá me decía, quita esos amargados porque nada más hablan mal de la América. Tienes razón, papá. Cambiemos. Y algunos años más tarde, qué bueno que mi padre no lo vio, porque imagínate, yo trabajaba con los amargados y era uno de los amargados, ¿no? Entonces, está bien, la vida da muchas vueltas, así es la vida y hay que tomarla como es. Y nada, yo... ¿Ya no eres americanista? Mira, ¿sabes qué? El tema es que cuando nosotros trabajamos en esto pierdes. Sí. Y es algo terrible, porque a mí me gustaría ser el aficionado. Pero yo siempre he dicho que tengo una responsabilidad. Y eso, la verdad, nos lo enseñó muy bien José Ramón. Al momento en que tú terminas abriendo demasiado esa pasión por un equipo, pues pierdes objetividad. Claro. Entonces, ¿qué te hace diferente de un aficionado al fútbol? Bueno, tenemos la desventaja nosotros de que no podemos enseñar o exteriorizar esa pasión. Claro. Entonces yo puedo estar, mi equipo puede estar haciendo un gol y estoy atrás de la portería haciendo un reportaje. Yo no puedo brincar, ni saltar, ni mostrar ningún tipo de expresión. Yo soy muy exagerado en eso, pero hasta cuando juega la selección mexicana, yo no soy un aficionado. Yo no puedo festejar un gol en el palco. Yo no puedo... En los palcos en Estados Unidos, el periodista mexicano, porque México juega mucho en Estados Unidos, los directores de prensa de los estadios, cada instante tienen que tomar el altavoz y decir, señores, por favor, cordura. Esto no es una tribuna, es un espacio para periodistas.
Aquí no puedes llegar a celebrar un gol. Aquí no puedes gritar efusivamente. Pero algunos lo hacen. Sí. Es que somos mexicanos. Sí. Me vale un carajo que seas mexicano. Yo soy periodista. Cuando me convierto en periodista, tengo que cumplir mi labor como periodista y no puedo mostrar ningún tipo de emoción incluso hacia una selección mexicana. Es lo que nos pasa yendo a la guerra. Y me dicen, no, y vas a la guerra y pues no, yo voy a contar la guerra. Claro. No tomo partido en ninguno. No, ninguno de los lados, claro, no puedes hacer. Extrañas a tu papá, ¿verdad, David? Platicas mucho de tu papá, creo que... Sí, mi papá fue muy importante el tiempo que estuvo conmigo. Lamentablemente falleció a los 52 años, muy joven. Pero bueno, lo que me dejó mi papá en la casa como valores, como enseñanzas, pues es algo que me sigue manteniendo a mí, indudablemente. Yo cada vez que voy a tomar una decisión, porque cada decisión tiene una consecuencia, pero cada vez que tomo una decisión me acuerdo de mi padre. Digo, ¿qué habría hecho mi papá? Que para mí era un hombre, no sé para los demás, para mí era un hombre justo, un hombre que siempre tenía una decisión sabia sobre las cosas, era mi papá. Yo lo veía así. Pero sí, obviamente, sobre todo en una época difícil para mí. Mi padre muere cuando tenía 14, 15 años. Entonces me costó un trabajo no tenerlo de inicio. No fue fácil para nosotros como familia porque mi mamá siendo una gran mujer, no era muy avesada para los negocios. Mi papá tenía una tintorería, una lavandería automática, tintorería, que puso como negocio para mantener a la familia. La tenía ahí en Santa María la Ribera. Y realmente, a la muerte de mi papá, pues el negocio duró 3 meses. Sí, claro. Mi mamá nunca ha sido una gran negociante. Y bueno, tenía yo que trabajar. Tenía una hermana pequeña que trabaja ahora en Televisa. Nosotros. Sí, claro. Y bueno, pues de pronto me tocó ser el hombre de la casa. Y pues quizá yo me tuve que convertir en un proveedor, obviamente, muy temprano. Yo no sabía si esta profesión me iba a dar para eso. La realidad es que yo en la afición pagaba por trabajar. En el Heraldo cobraba una miseria. No, a veces no alcanzaba ni para ponerle gasolina. Me quedé con el coche de mi papá y a veces no alcanzaba ni para ponerme gasolina y era difícil llegar. Me acuerdo que muchas veces fueron los compañeros por mí ahí a Cuauhtémoc o Álvaro Obregón, porque estaba el periódico ahí en Doctor Olvera, si no me equivoco. Cerquita del Parque del Seguro Social. Sí, relativamente cerca. Y la verdad es que no se ganaba dinero, ¿no? Pero el cambio a Excelsior me convirtió en el hombre rico. Rico porque pagaban cada viernes, insisto, pagaban puntualmente. Y luego yo cubría béisbol. Yo entraba a la redacción 4 o 5 de la tarde y salía 2:30 de la mañana porque esperaba todos los resultados del béisbol. En verano de la Liga Mexicana de Béisbol, que había unas plazas que comenzaban muy tarde por el tema del calor. Y en invierno el Pacífico, claro, que además hay un cambio horario de 2 horas que no nos beneficiaba. Entonces yo lo que hacía, José Luis, todos mis compañeros yo era un chico, un niño, un adolescente. Mis compañeros toda la gente casada, todos tenían una guardia por semana. Tenían que esperar hasta las 4 de la mañana que saliera el periódico, la sección deportiva, revisar si no había faltas de ortografía y autorizarla, porque eran linotipos, Dios mío, no eran... Ya algún día les platicaré qué son los linotipos, para que lo entiendan, pero llegaba un tipo a las 4 de la mañana, le ponía tinta, humedecía la placa de acero, le ponía tinta y luego ponía un papel húmedo encima y nos daba el periódico. Sí. Y había que revisar si la fotografía correspondía al pie de la foto, en fin. Entonces era una guardia por semana y pagada. O sea, te pagaban el día doble. Entonces todos los compañeros me decían, David, pues tú hasta las 2:30
¿Te puedes quedar a las Aguanta 4 de la tantito, mañana? pues, sí. Yo no tengo ningún problema, lo hacemos. Bueno, yo en la caja, los viernes, pagaban los viernes, engrapado el dinero, me daban mi pago con mi papel pegado, donde decía los días que había trabajado, y llegaba la persona que tenía la guardia esa semana, sacaba el dinero, y el dinero de su guardia me lo daba en efectivo. Entonces yo salía con un fajo de billetes así, cada semana. Claro, qué maravilla. Hacía yo las guardias de todo mundo. Y me acuerdo que 4 de la mañana bajaba a Bucaril, todavía me cruzaba ahí, enfrente había un café La Habana que Ajá, apenas, ahí sigue el café La Habana. Bueno, yo me tocaba a veces abrir el café La Habana, tomarme el primer café en el café La Habana, pero, ¿cómo se llama? La verdad es que económicamente me iba Ahí te muy bien, no tenía muchos gastos, era un chico. Entonces lo que hacía yo es, llegaba a la casa, partía los fajos el fajo de billetes por la mitad para mi mamá, la otra mitad para mí, y vivíamos maravillosamente bien. Mi papá nos dejó un apartamento, así que en ese sentido no se pagaba renta, había un techo. Pero bueno, fue un momento complicado de mi vida, pero la realidad es que yo siempre lo disfruté, es increíble. Tuve algunos golpes de suerte, obviamente la apertura en Excelsior, porque si no, yo no sé si en el Heraldo hubiera podido yo mantenerme a la par en esa situación. Todavía cuando paso de Excelsior a Imevisión, Televisión del Estado, Dios mío, nos hicieron una revisión que duró 6 meses para ser trabajador del Estado. Te hacían una revisión. Sí, te checan todo el auditorio. 6 meses después me pagaron y yo le decía, José Ramón, no la estoy haciendo, no tengo dinero, mi mamá necesita dinero y yo necesito ganar dinero. No, espérate, ya no tarda. Y de tener un dinero De Excelsior cada semana, pues no tenía prácticamente nada en mi visión. Entonces, conseguí otro trabajo, Los Diablos Rojos del México. El Roberto Mansur, el licenciado Mansur, me dio un trabajo de medio tiempo por las mañanas para ayudarles a hacer boletines, así, trabajaba yo en la oficina con él ahí en Obrero Mundial, entonces me ayudaba un poquito con eso porque realmente el salario de Imevisión pues era un salario, primero no llegaba y después llegaba de forma muy, muy reducida, pero bueno, era una apuesta que yo había tomado de cambio, no muy convencido porque yo era agente de televisión, de prensa escrita, no de televisión, pero había algunos factores de los cuales yo huía porque a mi alrededor y conmigo mismo la corrupción empezaba a empujar muy fuerte, muy fuerte. Vi cada cosa, fui parte de cada cosa. Y realmente la enseñanza de mi padre en mi casa siempre fue: lo que tú no te ganas no es tuyo. Punto, se acabó. Y en Excelsior empezaban algún tipo de ejercicio. Sí, era un ejercicio. Bueno, era no una manipulación. Te mandaban a hacer una nota. Yo siempre fui un periodista duro de investigación en aquel momento. Y me hacía una nota dura, pegándole algún golpe a alguna institución, diciendo, no, son corruptos, tienen malos manejos. La nota ocupaba las 8 columnas del día siguiente. Venía el director, el señor Barrenechea, y me felicitaban. Regino Díaz Redondo era el director de Excelsior. Y muy bien, oye, muy bien, escribes muy bien, tienes un buen estilo, muy bien. Al día siguiente, a la persona a la cual le pegamos, aparecía en el periódico. Sí, claro. 2 horas más tarde me llamaban a la oficina del director, me decían, David, ya acordamos con esta persona, nos va a dar 3,000 pesos mensuales y ahora vamos a hablar bien de él. Yes. Entonces era un aparato ya muy allá en la parte final de Excelsior, aquel Excelsior de cooperativa, ya habían pasado los tiempos de Julio Scherer y era un Excelsior que realmente se estaba descomponiendo, lamentablemente. Y bueno, ese tipo de cosas yo dije, no, me estaba metiendo demasiado en ellas. Dije, ¿en dónde voy a terminar? No es lo que yo quiero. Yo disfrutaba lo que hacía y me alcanzaba para vivir con lo que me pagaban.
Bien, malo, regular, pero yo no tenía ningún tenías tipo que de meterte, problema, no tienes, tenía claro. necesidad. Pero bueno, entonces, al momento en que pude huir de esa corrupción, lo hice. Por último, querido David, muchas personas nos están viendo, muchos jóvenes que admiran a David Faitelson y que están en una trinchera, ¿no? Y no saben cómo salir de ella. Y a lo mejor tienen el talento, pero no saben el camino y cómo pueden llegar a triunfar. ¿Qué sugerencia les darías a estos muchachos para que puedan salir adelante? Bueno, yo siempre les he dicho a mis hijas que en la vida hay que tener pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, estás acabado. Y bueno, cada quien tiene derecho a encontrar su pasión. Yo entiendo que haya mucha gente que está obligada a traer dinero a su casa y que pues tiene que alejarse de hacer lo que más le gusta. Está bien, ni modo, así es la vida. Pero si eres joven y si tienes todo un camino por delante, pues trata de aprovechar y hacer lo que más te gusta. Yo insisto, hace un instante conté el tema de que si a mí no me hubiera, si de pronto no hubiera aparecido Excelsior en mi camino, pues yo no sé si hubieras podido soportar, porque tenía que alimentar, mandar dinero a mi casa. Yo no sé si hubiera podido aguantar con los salarios de un periódico como El Heraldo, que pagaban, era de risa lo que pagaban. Pero bueno, perseguí mi pasión. Era yo tan apasionado que vivía en el periódico día y noche. Y lo sigue siendo, además. Sí, ya no tanto como antes, pero sí lo sigo haciendo. Pero por fortuna, José Luis, pues yo al perseguir mi pasión, he tenido 40 años de trayectoria y yo creo que nunca en mi vida he trabajado. Yo no trabajo, yo me divierto. Te diviertes, lo que yo La digo. gente a veces nos dice, oiga, pero usted le pagan por ver fútbol. Sí, me pagan por ver fútbol. Mientras tú estás en una comida familiar, mientras tú estás en los 15 años, mientras tú estás en una cantina, a mí yo estoy trabajando y mi familia pues está sufriendo eso. Claro, todo tiene su precio, obviamente, pero yo le diría que persigan su pasión, no se rindan nunca. Hay que trabajar por una ilusión, por un sueño, y nada, si hacen lo que les gusta, va a salir bien. Si se divierten haciéndolo, porque yo me divierto. Yo llego a una mesa, la gente me ve a veces, no, una polémica con acá, con allá y esto. Yo me estoy divirtiendo. El día en que yo me deje divertir, pues doy un paso a un lado, como lo hice hace poco. No, hace poco ya no, parece poco, pero hace más de un año cuando tuve que cambiar de empresa, que ya no me divertía en ESPN. Y al momento que uno no se divierte, pues tiene que buscar otro horizonte, otro camino, y lo busqué y lo encontré. Por fortuna en una empresa que me ha acogido muy bien y donde he vuelto a encontrar ese sentido de pertenencia a un grupo, a un equipo que lucha por hacer bien las cosas. Así que la verdad que estoy muy contento, muy contento. Y yo les diría que siguiendo mi ejemplo, lo que yo he visto en mi vida, pues traten de hacer eso, traten de perseguir su felicidad a través de hacer lo que más les gusta. Señor, qué gusto. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí, David. Es un honor. En serio, Al contrario, muchas José Luis, un placer, un honor estar con todos ustedes. Y bueno, te felicito también a ti, por supuesto, con una carrera tan impactante como tienes. Yo respeto mucho y siempre se los he dicho porque llega mucha gente joven a preguntarme, oiga, yo quiero ser como usted. Ah, muy bien. ¿Por qué quiere ser como yo? No, porque veo que usted tiene un bonito coche. Tampoco tengo un coche viejo, pero bonito, sí. Veo que usted llega a los restaurantes Lo saluda a todo y mundo. no se forma. Usted siempre tiene mesa. Veo que usted llega al aeropuerto y lo tratan como rey. Usted es famoso. Digo, ¿por eso quieres ser como yo? Pues estás jodido. Porque un periodista no se hace ahí. Yo tuve que picar mucha piedra para llegar a donde estoy. Muchísima. Y un periodista no se hace frente a las cámaras. Un periodista se hace en el campo de batalla, en la trinchera. Lo que para ti es una guerra, que es algo mucho más, vamos, grave y trascendente, donde te juegas tu vida, no tiene que ver nada con nosotros.
nosotros, nuestra trinchera, entre comillas, es un campo de entrenamiento, es un chacaleo, es encontrar. Tú le preguntas a los jóvenes de hoy qué es un chacaleo, no saben qué es un chacaleo. Porque hoy todo es conferencia de prensa. O arreglar un 1 a 1 con el jefe de prensa. Digo, no saben lo que es un chacaleo de banqueta. No lo saben. Perseguir la noticia, entender la noticia, darle forma a esa noticia. Yo creo que el periodismo además se ha ido desvirtuando. Hoy las redes sociales, pues cualquiera pone un canal de YouTube y dice que es periodista. O cualquiera emite un punto de vista. Le digo, maestro, para yo llegar a emitir un punto de vista, tuvieron que pasar muchísimos años. Porque no me creían, porque le creían a José Ramón, le creían a Fernando Marcos, le creían a Toño, bueno, Toño es mucho más joven, le creían a Sonia Alarcón, le creían a Antonio Andere, le creían a la gente que tenía, al Che Ventura, la gente que tenía años y años, porque se va ganando la credibilidad durante años, años y años. No puedes llegar y pararte frente a la tele, hoy voy a dar puntos de vista. Sí, no. No es así. Entonces, te felicito por eso, José Luis. Yo respeto mucho a los periodistas como tú que van. Muchas gracias. Y que no son periodistas de maquillaje y de luces y cómo me veo bien, buenas noches. No, son periodistas que están ahí en el campo de batalla, literalmente. Señor, muchas gracias, David. Un abrazo. Felicidades por todo lo que nos ha venido a contar. Muchas gracias. Al contrario, José Luis, muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted también, como siempre, el gran David Faitelson aquí en La Trinchera con José Luis Arévalo en esta producción de Canal Cero Networks. Ya saben, platiquen con sus compañeros, compártanla y si quieren que venga alguien aquí a La Trinchera, no dejen de escribirnos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima emisión. Pásela bien.